Martes 21 de abril, saludarlos y hacerles un breve análisis con perspectiva de lo que está sucediendo en estos momentos, en esta semana, en estos días. Hay una gran cantidad de pesos que empiezan a circular en el país, que empezaron a estar en los bolsillos de la gente de menores recursos que los gasta en artículos de primera necesidad, esto es, para vivir, para comer, pero que de a poco también le empiezan a llegar a aquellos que puedan ahorrar y al menos un poco en estos tiempos, y que le ponen el piso al dólar blue en 100 unidades como está en estos días, 100, 104, mientras el dólar en los bancos está, o el dólar turista está a 88 o 35. Ustedes recuerden que el dólar en bancos desde la CUNSA, o sea, desde el gobierno anterior a la fecha, pueden comprar $200. La gente con $200, la que puede comprar, compra un poco, pero enseguida se va al blue. En el medio de esto y con el contexto de la pandemia golpeando la economía mundial y sobre todo el patrón, que es lo más importante, el patrón de resolución ordinaria de las cosas, porque realmente todo lo que está sucediendo tiene características extraordinarias, Argentina está negociando con acreedores desde una posición de intransigencia o no pago que parece no ser aceptada al momento por los acreedores. Me consta que hay 2/3 partes de los tenedores mayoritarios de los bonos que no estarían en condiciones de aceptar la propuesta de Argentina por leonina. Esto debe entenderse profundamente negativo, actual y prospectivamente, de suceder el no pago definitivo o el default, como se dice técnico de la deuda, que un país como el nuestro, que precisa inversiones para darle trabajo al 50% del país, que es pobre, debiéramos aprender sin duda de los errores del pasado. La microeconomía y la macro, o sea, la economía en los aspectos de dinámica chiquita del día a día, y la macro, que es la que estructuralmente obedece a políticas de los gobiernos, que tienen que ver con su subsistencia en términos generales, con su perfil de producción, ambas están en riesgo. Han herido de muerte la cadena de pagos al suspender la operatoria bancaria al principio de la cuarentena, que afectó a todos, y ahora la ayuda desde el Estado centralizado, de la Administración Central, está llegando, pero a pocos. A pocos hablo de aquellos que son el motor de la recuperación argentina y que han sido el motor histórico del empuje argentino, que son las pymes, claramente, que emplean casi el 70% de la población económicamente activa. La gran cantidad de pesos circulante, sin duda, afectará a los precios de la economía. A la corta o a la larga, parece ser que ahora a la mediana, pero por ahora no. Y para que no suceda la tan temida hiperinflación, puede ser que el resuscitamiento de la economía en el tiempo, pero sobre todo su velocidad, puedan absorber la gran cantidad de pesos. Pero esto está opinado, yo particularmente tengo mis severas dudas por la dinámica misma de la economía nuestra y esa capacidad que tienen los gobiernos de emitir moneda sin respaldo, sin control, que pone gran cantidad de pesos en la microeconomía y en la economía en general, y le da, sin dudas también, un fenómeno de características monetarias a la inflación, que es así, desde la teoría lo es. Por ahora, 102, que es el dólar blue, luce barato, pero también es cierto que los precios no reaccionaron aún a esto, pero la experiencia, que no necesariamente aplica en estos tiempos rayanos en la excepcionalidad histórica, ¿no? Dice que el total de las devaluaciones en nuestro país del tipo de cambio se traslada a los precios antes de los 2 años. Y lo grave es que aún tiene arrastre de la inflación de años anteriores, o por lo menos de los 2 o 3 años anteriores. Así que, queridos amigos, a vivir el hoy, porque es una incógnita el futuro, y ya de por sí a uno lo inestabiliza, lo pone incordioso, sobre todo porque ve lo que pasa en el mundo, que es difícil de medir. Pero me parece que la economía debe girar ya a su rueda antes que
y esto es una conclusión, antes de que se vean peores efectos sobre la misma, pero sobre todo la población. Seguimos en contacto, seguimos analizando en esta perspectiva, o con nuestra perspectiva, desde esta columna, lo que está pasando en la economía. Me parece que es muy, pero muy interesante observar lo que está pasando en el mundo y cómo están reaccionando sus líderes para ver un poco qué tenemos la gente que nos merecemos todos, no solo los argentinos, sino el mundo, y quizás una acción coordinada, una acción más global hubiera sido, ya pasó, ¿no? Hubiera sido lo razonable. Es todo por hoy, seguimos en contacto.